Hola, soy Giselle Kaufman, bienvenidos a mi canal. Si quieres ver cómo realizar un maquillaje natural como este, quédate viendo este video. En el tutorial de hoy estaré utilizando estos productos de Adara, que son nuevos para mí, la paleta de sombras Loving LA, el polvo suelto mineral y la base Microflex. Los voy a estar aplicando con unas brochas de unicornio de Unicorn Lashes en UK. Quédense viendo y enseguida empezamos el tutorial. Muy bien, si ya viste mi video anterior de cómo aplicar la base de maquillaje, seguramente ya sabes que debes de tener tu piel limpia e hidratada antes de aplicar un primer para que el maquillaje te dure más tiempo. Ese es el primer paso que voy a realizar. Mientras mi piel absorbe el primer, voy a utilizar un poco de corrector en el párpado con esta brocha para el corrector. Lo voy a sellar con polvo y de esta manera van a durar más mis sombras. Iniciaré el maquillaje de ojos aplicando esta sombra color crema con la brocha para el pliegue en toda el área cerca de la ceja. Con la misma brocha voy a aplicar este tono que es café mate. Solamente en el pliegue del párpado. Ahora con el primer tono, que es color crema, voy a difuminar un poco los bordes de este café que acabamos de aplicar. Muy bien, ahora con la otra brocha de pliegue de párpado aplicaré la sombra oscura levemente en la orilla externa del ojo. Lo voy a llevar un poco hacia adentro, muy cerca de donde está el pliegue del párpado. Y ahora vamos a difuminar esto con la primera brocha que usamos, que es un poco más esponjosa. Con la misma brocha que utilicé para el pliegue del párpado y la sombra oscura que tiene un poco de brillo, voy a dar color a la parte externa del ojo, pero en el párpado móvil. Perdón por los cambios de tono en el video, pero el sol ha decidido salir el día de hoy. Ya que apliqué el tono que se ve brillante en la parte externa, lo voy a difuminar levemente hacia el pliegue del párpado, solo para que se integren los colores.
Muy bien, ahora aplicaré este tono levemente rosa con la brocha de sombras en la parte interna del párpado móvil. Esto se aplica a toquecitos porque si barres el color de un lado a otro, lo único que harás es que se caiga. Con la misma brocha para el pliegue que utilicé para aplicar el café metalizado, simplemente voy a arrastrar hacia adentro un poco del color que ya tengo aplicado. No estoy agregando ningún producto extra a la brocha, es solo lo que ya tenía listo. Solo el residuo de lo que apliqué previamente. De esta manera he difuminado los dos tonos. Antes de terminar los ojos, voy a seguir con el maquillaje de rostro. Voy a corregir rojeces con un poco de corrector y voy a mezclar estas dos bases para que el tono se asemeje al de mi rostro y lo aplicaré con la brocha que viene precisamente para la base de maquillaje en el kit de unicornio. Comprar una base de maquillaje en una tienda donde no tienen un probador para que tú puedas estar revisando tu tono puede ser un poco complicado. Lo que yo hago en estas ocasiones, si es que el color que he comprado no se ajusta a mi tono de piel, es posteriormente regreso a comprar un tono más claro o más oscuro para mezclarlos como en esta ocasión, para que se acerque más al tono que yo necesito. Una vez que apliqué la base de maquillaje a toques, voy a difuminar con pequeños movimientos circulares muy suaves para evitar que se vean las marcas de la brocha. Debo decir que esta base de maquillaje me ha gustado mucho, la he utilizado un par de días previos a hacer este video y de verdad creo que tiene una buena duración. El acabado no es mate, pero tampoco es luminoso, es un acabado natural muy bonito. Creo que permite perfectamente que tu piel respire, no me ha generado ninguna alergia y debo decir que me gusta mucho, creo que la estaré utilizando muy a menudo. Muy bien, ahora aplicaré un poco del corrector de NYX con la brocha del corrector que viene en el kit. Debo decir que la brocha me gustó mucho. Difumina muy suave y no deja ninguna marca en el área de la ojera. Y siento que al ser suave no te lastima la delicada piel que tienes debajo de los ojos. Ya que apliqué el corrector salmón de NYX, aplicaré también este, que es un par de tonos más claro que mi rostro, un poquito en la zona de las ojeras y un toquecito en las partes altas de mi cara. Con la misma brocha que tengo el corrector, voy a aplicar un poco de presión en la parte externa del ojo, en donde acaban las sombras. De esta manera limpias el exceso y creas un trazo un poco más definido en donde acaba tu ojo. Muy bien, ahora voy a sellar el corrector con un poco de polvo banana, que me gusta por la textura ligera que tiene.
con la brocha para los polvos aplicaré el polvo mineral. Recuerda que la base del maquillaje, para sellarla con tu polvo, es mejor hacerlo a toques para no arrastrar el producto. Al ser un polvo suelto, es probable que quede exceso en alguna zona de tu rostro. Lo único que tienes que hacer es barrer un poco antes de pasar al siguiente producto. Ahora estoy aplicando el rubor de Adara en tono rose con la brocha sesgada para rubor que viene en el kit, de poco a poco. No olvides quitar el exceso, porque en el maquillaje es importante ir agregando poco color a después batallar para quitar el exceso. Como iluminador agregaré un poco de estos Strobing Powder de L.A. Girl. Como base utilizaré el tono 30 watts y encima voy a aplicar un poco del 90 watts con la brocha de unicornio de abanico. Voy a llevar un poco del iluminador también encima de la ceja para crear luminosidad en el rostro. Para continuar con nuestro tema natural en los ojos, voy a aplicar este corrector café de NYX muy cerca de la línea de las pestañas, en la parte superior, y después lo sellaré con la sombra mate oscura que viene en la paleta de Adara. Inferior utilizaré un poco del tono que tiene brillo para sellar el delineador. Con la brocha para sombras más pequeña que usé del kit y el color más claro, brillante de la paleta, voy a dar un poco de luz en el arco de mi ceja y en la parte interna de mis ojos. Con esta brocha de Anastasia Beverly Hills voy a cepillar mi ceja para acomodarla y utilizando el otro extremo, que es este, voy a dar un poco de color con este kit de polvo de NYX. Solo voy a dar un toque de color para que mis cejas se vean un poco más rellenas. Ya agregué un poco de máscara de pestañas en la parte superior e inferior y así es como lucen nuestros ojos terminados. Para finalizar este look natural, voy a agregar la tinta mate de Bisú en el tono Utopía. Muy bien, hemos acabado este look natural. No olvides sellar tu maquillaje con un spray fijador para que dure más tiempo. En la parte de abajo dejaré el link a mis redes sociales, así como la información de los productos que he utilizado. Muchísimas gracias por acompañarme, no olviden suscribirse y nos vemos pronto. Hasta luego.